Las nubes oscuras se habían apoderado del cielo de San Miguel de la Sierra desde el mediodía. Mateo Hernández caminaba con paso apresurado por el camino de terracería que conectaba la obra donde trabajaba con el centro del pueblo. Tenía 24 años, la piel curtida por el sol y las manos ásperas de tanto cargar ladrillos y mezclar cemite. Su camiseta blanca, ahora gris por el polvo, se pegaba a su espalda sudada mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. Había sido un día largo. Don Fermín, el maestro de obra, los había tenido trabajando desde las 6 de la mañana en la construcción de una casa para uno de los pocos habitantes del pueblo que tenía dinero. Mateo ganaba 200 pesos por jornada, apenas suficiente para ayudar a su madre con los gastos de la casa y guardar unos cuantos pesos para el futuro. Un futuro que, si era honesto consigo mismo, veía cada vez más borroso. La lluvia arreció de golpe, como solía ocurrir en Michoacán durante la temporada. Mateo se cubrió la cabeza con una bolsa de plástico que llevaba en el bolsillo y apuró el paso. El camino se estaba convirtiendo en un lodazal y aún le faltaban 20 minutos para llegar a su casa. Fue entonces cuando lo vio. A unos 50 metros, junto a un viejo árbol de mezquite, había un bulto en el suelo. Al principio pensó que era un costal de maíz que alguien había dejado caer, pero cuando se acercó, el corazón le dio un vuelco. Era un hombre. Un anciano, para ser exactos, tirado boca abajo en el lodo, completamente inmóvil. Mateo corrió hacia él sin pensarlo. Se arrodilló en el barro y le dio vuelta con cuidado. El rostro del viejo estaba pálido, los ojos cerrados, los labios ligeramente azulados. Tenía una herida en la frente, probablemente de la caída. Su ropa estaba empapada y sucia, una camisa de manta que alguna vez fue blanca y unos pantalones de mezclilla desgastados. Señor. Señor, ¿me escucha? Gritó Mateo, dándole palmadas suaves en las mejillas. El anciano no respondía. Mateo acercó su oído al pecho del hombre y sintió un alivio enorme al escuchar un latido débil pero constante. Estaba vivo, pero necesitaba ayuda urgente. Miró a su alrededor. No había nadie. El camino de terracería estaba desierto y la lluvia caía con furia, como si el cielo quisiera borrar todo rastro de vida. El pueblo quedaba a 15 minutos caminando, pero la clínica estaba del otro lado, a casi media hora. No había tiempo para ir y volver. Mateo tomó una decisión. Se quitó la bolsa de plástico de la cabeza, la colocó sobre el rostro del anciano para protegerlo de la lluvia, y con un esfuerzo que le arrancó un gruñido, lo levantó del suelo. El viejo no pesaba mucho, quizás 60 kilos, pero cargarlo sobre la espalda mientras caminaba por un terreno resbaladizo sería una hazaña. Aguante, señor, murmuró Mateo mientras acomodaba el cuerpo inerte sobre sus hombros. No se me vaya a morir. Comenzó a caminar. Cada paso era una batalla contra el lodo que le succionaba las botas, contra la lluvia que le golpeaba el rostro, contra el peso del cuerpo ajeno que amenazaba con hacerlo caer. Los músculos de sus piernas ardían, los pulmones le exigían más aire del que podía darles, pero no se detuvo. Mientras avanzaba, Mateo pensaba en su madre. Doña Carmen se preocuparía al verlo llegar tan tarde y en ese estado, cargando a un desconocido. Pero ella entendería. Ella siempre le había enseñado que la bondad no se piensa, se actúa. Que ayudar al prójimo no es una opción, es una obligación de todo ser humano decente. Pasaron 10 minutos que parecieron horas. El pueblo comenzó a aparecer entre la cortina de lluvia, las primeras casas de adobe, el campanario de la iglesia a lo lejos, el olor a tierra mojada mezclado con humo de leña. Mateo conocía cada rincón de San Miguel de la Sierra porque había nacido allí, igual que su padre y su abuelo. Era un pueblo pequeño, de no más de 3,000 habitantes, donde todos se conocían y los secretos duraban lo que un suspiro. Pero había un secreto que Mateo no conocía. Un secreto que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. El anciano tosió. Mateo se detuvo en seco, sintiendo el cuerpo sobre su espalda estremecerse. Señor.
¿Está despierto? Mi casa, murmuró el viejo con voz apenas audible. Llévame a mi casa. ¿Dónde vive, señor? Dígame y lo llevo. Al final del camino de los pinos, la casa con el techo de lámina roja. Mateo sabía exactamente de qué casa hablaba. Era una construcción vieja y deteriorada en las afueras del pueblo, donde vivía un anciano solitario al que todos llamaban el loco del cerro. Mateo nunca había hablado con él, nunca se había acercado a su casa. Como la mayoría de los habitantes de San Miguel, lo había ignorado durante toda su vida. Ahora lo cargaba sobre su espalda, empapado y herido, y sentía algo que no podía explicar. Una conexión extraña, como si el destino los hubiera unido en ese camino de terracería por una razón que aún no comprendía. 20 minutos después, Mateo llegó a la casa del anciano. Era tal como la recordaba: paredes de adobe agrietadas, un techo de lámina roja oxidada, un jardín invadido por la maleza. Pero cuando empujó la puerta de madera y entró, lo que vio lo dejó sin palabras. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas. Decenas, quizás cientos de imágenes en blanco y negro que mostraban la construcción de casas, la inauguración de una escuela, grupos de personas sonrientes frente a una iglesia a medio construir. Y en el centro de muchas de esas fotografías aparecía un hombre joven, fuerte, con una sonrisa orgullosa y ojos llenos de esperanza. Era el mismo hombre que ahora cargaba sobre su espalda. Señor, susurró Mateo, observando las fotografías con asombro. ¿Quién es usted? El anciano abrió los ojos lentamente. Una sonrisa débil se dibujó en su rostro arrugado. Soy el hombre que construyó este pueblo, muchacho. Y tú eres el primero en 60 años que se ha dignado a entrar a mi casa. Mateo depositó al anciano con cuidado sobre un catre de madera que ocupaba una esquina de la habitación. El colchón estaba viejo y hundido, las sábanas desteñidas por el tiempo, pero era lo único que había. Buscó con la mirada algo para secar al viejo y encontró una toalla raída colgada de un clavo en la pared. Déjeme ayudarlo, señor, dijo Mateo mientras comenzaba a secar el rostro y las manos del anciano. Tiene una herida en la frente. Necesita que alguien lo revise. No es nada, muchacho, respondió el viejo con voz ronca. He sobrevivido cosas peores que un golpe en la cabeza. Mateo no insistió. Se quitó su propia camiseta empapada y la exprimió sobre el piso de tierra. El frío comenzaba a calar, pero no le importaba. Su atención estaba fija en las fotografías que cubrían las paredes, en esas imágenes que parecían contar una historia que él desconocía por completo. Señor, perdone que le pregunte, dijo finalmente, señalando una de las fotografías más grandes, donde aparecía un grupo de hombres con palas y picos frente a lo que parecía ser el terreno donde ahora se alzaba la iglesia del pueblo. ¿Qué es todo esto? El anciano giró la cabeza lentamente hacia la imagen. Sus ojos, antes apagados, se iluminaron con un brillo nostálgico. Eso, muchacho, es el día que comenzamos a construir San Miguel de la Sierra. 23 de abril de 1962. Yo tenía 29 años y más sueños que sentido común. Mateo se quedó inmóvil. Había escuchado historias sobre la fundación del pueblo, relatos vagos que su abuela le contaba cuando era niño, pero nunca les había prestado mucha atención. Para él, San Miguel siempre había existido, como el cerro que lo rodeaba o el río que cruzaba el valle. ¿Usted fundó el pueblo?, preguntó con incredulidad. No lo fundé solo, aclaró el anciano, tosiendo levemente. Fuimos 12 familias las que llegamos aquí buscando un lugar donde vivir en paz. La mayoría venía huyendo de la pobreza, otros de la violencia. Yo era uno de los más jóvenes, pero tenía tierras. Mi padre me las había heredado antes de morir, 25 hectáreas de monte y piedra que nadie quería. El viejo hizo una pausa, como si el peso de los recuerdos le quitara el aliento. Mateo se sentó en el suelo, junto al catre, escuchando con una atención que no sabía que poseía.
Doné 15 hectáreas para que las familias pudieran construir sus casas, continuó el anciano. Las otras 10 las trabajé yo mismo, sembrando maíz y frijol para alimentar a todos mientras nos establecíamos. Construimos la iglesia primero, porque Doña Refugio, que en paz descanse, decía que un pueblo sin iglesia era un pueblo sin alma. Luego vinieron las casas, el camino principal, la escuela. ¿La escuela también?, interrumpió Mateo, recordando la vieja escuela primaria donde había aprendido a leer y escribir. La escuela fue lo que más trabajo me costó, dijo el viejo con una sonrisa triste. Tuve que ir hasta Morelia a rogarle al gobernador que nos mandara un maestro. Me tuvieron esperando 3 días en la puerta de su oficina, durmiendo en el suelo como un perro. Pero al final lo conseguí. El maestro llegó 6 meses después, un hombre joven de la ciudad que apenas sabía distinguir una gallina de un guajolote, pero que enseñó a leer a toda una generación de niños. Mateo no podía creerlo. Toda su vida había pasado frente a esa casa deteriorada sin imaginar que dentro vivía el hombre responsable de que su pueblo existiera. El hombre que había donado las tierras, construido la escuela, luchado por traer un maestro. ¿Cómo era posible que nadie lo supiera? ¿Cómo era posible que todos lo llamaran el loco del cerro? Señor, disculpe, dijo Mateo, sintiendo una vergüenza que le quemaba el pecho. No sabía nada de esto. Nadie en el pueblo habla de usted. El anciano cerró los ojos. Por un momento, Mateo pensó que se había quedado dormido, pero luego escuchó su voz, más baja que antes, cargada de una tristeza antigua. La gente olvida, muchacho. Es lo que mejor sabe hacer. Cuando eres joven y fuerte, todos te necesitan, todos te buscan, todos te llaman amigo. Pero cuando envejeces, cuando ya no puedes cargar ladrillos ni sembrar la tierra, te conviertes en un estorbo. En un recuerdo incómodo que prefieren ignorar. Mateo sintió un nudo en la garganta. Pensó en su propia vida, en las veces que había pasado frente a esa casa sin siquiera mirar hacia ella. En las veces que había escuchado a otros hablar del viejo loco del cerro y se había reído con ellos. La vergüenza se transformó en algo más profundo, en un arrepentimiento que le dolía como una herida abierta. Me llamo Mateo, dijo, extendiendo su mano hacia el anciano. Mateo Hernández. Y le prometo que a partir de hoy, usted ya no está solo. El viejo abrió los ojos. Miró la mano extendida del joven durante varios segundos, como si no pudiera creer lo que veía. Luego, lentamente, extendió su propia mano temblorosa y la estrechó con una fuerza sorprendente. Rosendo Aguilar, dijo. Pero puedes llamarme don Rosendo. Hace mucho tiempo que nadie me llama por mi nombre. Esa noche, Mateo no regresó a su casa. Encendió la vieja estufa de leña que don Rosendo tenía en la cocina, preparó un té de manzanilla con las hierbas que encontró en un frasco y curó la herida del anciano con agua hervida y un trapo limpio. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro de esa casa olvidada, algo cálido había comenzado a nacer. Don Rosendo habló durante horas. Le contó sobre su esposa, Esperanza, una mujer de ojos verdes que había muerto 30 años atrás y a quien seguía amando como el primer día. Le habló de sus 3 hijos, 2 de los cuales habían emigrado a Estados Unidos y nunca volvieron, y uno que murió de una enfermedad cuando apenas tenía 15 años. Le contó sobre los años de abundancia, cuando el pueblo prosperaba y él era respetado por todos, y sobre los años de olvido, cuando la gente nueva llegó y los viejos se fueron muriendo, llevándose con ellos la memoria de lo que había sido. ¿Por qué no le dice a nadie quién es usted?, preguntó Mateo. ¿Por qué no muestra estas fotografías, estos documentos? Don Rosendo señaló hacia un baúl de madera que estaba en un rincón de la habitación. Ahí está todo, muchacho. Las escrituras originales de las tierras, las actas de fundación, las cartas del gobernador, los recibos de los materiales que compré para construir la escuela. Todo. ¿Pero de qué sirve? ¿A quién le importa? A mí me importa, dijo Mateo con firmeza.
Y estoy seguro de que a otros también les importará cuando sepan la verdad. El anciano lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. Era la mirada de alguien que había sido decepcionado demasiadas veces como para creer en promesas. Pero Mateo no estaba haciendo una promesa vacía. Algo había cambiado en él esa noche, algo que no podía explicar con palabras. Sentía que había encontrado un propósito, una razón para luchar por algo más grande que su propia supervivencia. No sabía aún que esa lucha lo enfrentaría a fuerzas que querían mantener el pasado enterrado. No sabía que en el pueblo había secretos que algunos preferían que nunca salieran a la luz. Cuando Mateo despertó, la lluvia había cesado. Los primeros rayos del sol se filtraban por las grietas de las paredes de adobe, dibujando líneas doradas sobre el piso de tierra. Estaba acostado en el suelo, usando su camiseta arrugada como almohada, y le tomó varios segundos recordar dónde se encontraba. Se incorporó de golpe. Don Rosendo seguía dormido en el catre, respirando con dificultad pero de manera constante. La herida en su frente había dejado de sangrar y el color había vuelto parcialmente a sus mejillas. Mateo suspiró aliviado. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. El pueblo de San Miguel de la Sierra se extendía ante sus ojos, bañado por la luz del amanecer. Las casas de adobe con techos de teja, las calles de tierra que serpenteaban entre los cerros, el campanario de la iglesia asomando sobre los tejados. Todo le resultaba familiar y, al mismo tiempo, completamente nuevo. Ahora sabía que cada piedra, cada calle, cada construcción tenía una historia. Y esa historia comenzaba con el hombre que dormía a sus espaldas. Su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de su madre: «Hijo, ¿dónde estás? Estuve preocupada toda la noche». Mateo respondió rápidamente, explicando que había ayudado a un anciano enfermo y que regresaría pronto. No mencionó quién era el anciano ni lo que había descubierto. Aún no sabía cómo explicarlo. ¿Sigues aquí? La voz de don Rosendo lo sacó de sus pensamientos. Mateo se volvió y vio al anciano incorporándose lentamente en el catre, con una expresión de genuina sorpresa. Le dije que no estaba solo, don Rosendo, respondió Mateo. No soy de los que dicen cosas que no sienten. El viejo lo observó durante un largo momento, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Luego asintió levemente y señaló hacia la cocina. Hay café en la alacena. No es del bueno, pero calienta el cuerpo. Mateo preparó el café mientras don Rosendo se lavaba la cara en una palangana de peltre. La rutina matutina era sencilla, casi primitiva, pero había algo reconfortante en ella. Algo que le recordaba a Mateo las mañanas en casa de su abuela, antes de que ella muriera. Mientras bebían el café sentados en dos sillas desvencijadas, Mateo no pudo contener más su curiosidad. Don Rosendo, anoche mencionó un baúl con documentos. ¿Puedo verlos? El anciano dejó su taza sobre la mesa y miró hacia el rincón donde estaba el baúl de madera. Era una pieza antigua, probablemente de principios del siglo XX, con herrajes de hierro oxidado y una cerradura que había perdido su brillo hacía décadas. Hace 15 años que no abro ese baúl, dijo don Rosendo. Después de que Esperanza murió, no vi razón para seguir guardando recuerdos que nadie quería escuchar. Yo quiero escucharlos, insistió Mateo. Por favor. Don Rosendo se levantó con dificultad y caminó hacia el baúl. Se arrodilló frente a él con un esfuerzo que le arrancó un quejido de dolor, pero rechazó la ayuda de Mateo con un gesto de la mano. Quería hacer esto él mismo. La cerradura cedió con un chirrido. Don Rosendo levantó la tapa y un olor a papel viejo y naftalina invadió la habitación. Dentro del baúl había decenas de documentos amarillentos, fotografías envueltas en papel de China, un par de medallas, un reloj de bolsillo y varios cuadernos de pasta dura. Esto, dijo don Rosendo, sacando un documento con un sello oficial, es el acta de fundación de San Miguel de la Sierra. Firmada por el gobernador del estado de Michoacán el 15 de septiembre de 1963. Mi nombre está ahí,
como representante legal de las 12 familias fundadoras. Mateo tomó el documento con reverencia. Era real. Podía sentir el peso de la historia en sus manos, la tinta desvanecida que certificaba lo que don Rosendo había dicho. El anciano no era un loco. Era un héroe olvidado. Y esto, continuó don Rosendo, sacando otro documento, es la escritura original de las tierras. 25 hectáreas que mi padre me heredó y que yo doné para que existiera este pueblo. 15 para las familias, 10 para mí. Pero mira aquí. Señaló una sección del documento donde había una anotación manuscrita. En 1985, un hombre llamado Porfirio Mendoza llegó al pueblo. Era un comerciante de Uruapan que decía querer invertir en la región. Se ganó la confianza de todos, incluyendo la mía. Me convenció de que firmara unos papeles para modernizar los registros de las tierras. Yo, viejo tonto, confié en él. ¿Qué pasó?, preguntó Mateo, sintiendo un escalofrío. Me robó. Los papeles que firmé no eran para modernizar nada. Eran para transferir la propiedad de mis 10 hectáreas a su nombre. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Porfirio había registrado las tierras a su nombre en la capital y yo no tenía dinero para contratar un abogado. Mateo sintió que la sangre le hervía. Conocía a los Mendoza. Eran la familia más poderosa de San Miguel de la Sierra. El hijo de Porfirio, Aurelio Mendoza, era ahora el presidente municipal y controlaba prácticamente todo el comercio del pueblo. Vivían en una casa enorme en el centro, con camionetas último modelo y ropa de marca, mientras don Rosendo se pudría en una choza olvidada. Don Rosendo, dijo Mateo con voz temblorosa, ¿está diciéndome que los Mendoza le robaron sus tierras? No solo mis tierras, muchacho. Mi dignidad. Mi historia. Todo. El anciano sacó un último documento del baúl. Era una carta mecanografiada con fecha de 1987, dirigida al gobernador del estado. Esto es lo que nunca envié, dijo don Rosendo. Una denuncia formal contra Porfirio Mendoza por fraude y robo de tierras. Tengo todas las pruebas aquí, los documentos originales, las firmas falsificadas, los testimonios de quienes vieron lo que pasó. Pero nunca me atreví a enviarla. ¿Por qué no? Porque Porfirio me amenazó. Dijo que si hablaba, le haría daño a Esperanza. Mi esposa estaba enferma del corazón y no podía arriesgarme. Así que me callé. Me convertí en el loco del cerro, el viejo que nadie quiere ver, y dejé que los Mendoza construyeran su imperio sobre mis tierras robadas. El silencio que siguió fue denso, cargado de injusticia y dolor acumulado durante décadas. Mateo miraba los documentos esparcidos sobre el piso, sintiendo que el mundo que conocía se desmoronaba ante sus ojos. Pero también sentía algo más. Una determinación feroz que crecía en su pecho como una llama que nadie podría apagar. Don Rosendo, dijo finalmente, mirando al anciano directamente a los ojos, Porfirio Mendoza ya murió hace años. Y usted ya no tiene a nadie que proteger. Es hora de que el pueblo sepa la verdad. El viejo lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Y quién va a creerle a un viejo loco contra la palabra de Aurelio Mendoza? Yo le creo, respondió Mateo. Y cuando la gente vea estos documentos, ellos también le creerán. Pero necesito que confíe en mí. ¿Puede hacer eso? Don Rosendo tardó varios segundos en responder. Sus ojos recorrieron las fotografías de las paredes, los recuerdos de una vida dedicada a construir algo que otros le habían arrebatado. Luego miró a Mateo, a ese joven humilde que lo había cargado sobre su espalda bajo la lluvia, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Confío en ti, muchacho, dijo finalmente. Pero debes saber que Aurelio Mendoza no es como su padre. Es peor. Y si descubre lo que estás planeando, hará todo lo posible por destruirte. Mateo asintió. Sabía que el camino que estaba eligiendo era peligroso.
Pero también sabía que algunas cosas valen la pena el riesgo. Y devolver la dignidad a don Rosendo Aguilar era una de ellas. Mateo regresó a su casa pasado el mediodía. Su madre, doña Carmen, lo esperaba en la puerta con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba alivio con reproche. Era una mujer de 52 años, de estatura baja y manos endurecidas por décadas de lavar ropa ajena y preparar tortillas para vender en el mercado. Su cabello negro, salpicado de canas, estaba recogido en una trenza que le caía sobre el hombro izquierdo. Mateo Hernández, ¿tienes idea de lo preocupada que estuve?, dijo mientras lo abrazaba con fuerza. Toda la noche sin dormir, pensando que te había pasado algo. Perdóname, mamá, respondió Mateo, devolviendo el abrazo. Encontré a un anciano desmayado en el camino y tuve que ayudarlo. No podía dejarlo solo. Doña Carmen se separó de él y lo miró con atención. Conocía a su hijo mejor que nadie. Sabía que detrás de esas palabras había algo más, algo que Mateo aún no estaba listo para contar. ¿Qué anciano?, preguntó. ¿Alguien del pueblo? Don Rosendo Aguilar. El que vive en la casa del Camino de los Pinos. La expresión de doña Carmen cambió. Sus ojos se abrieron con sorpresa y algo parecido al reconocimiento cruzó su rostro. ¿El viejo Rosendo?, murmuró. Hace años que no escuchaba ese nombre. ¿Lo conoces, mamá? Doña Carmen caminó hacia la cocina sin responder. Mateo la siguió, intrigado. Su madre sirvió 2 tazos de café de olla y se sentó a la mesa, invitándolo a hacer lo mismo. Cuando yo era niña, comenzó doña Carmen, envolviendo el taza con ambas manos, mi madre me contaba historias sobre don Rosendo. Decía que era el hombre más generoso que había conocido, que había dado todo lo que tenía para que este pueblo existiera. Mi padre trabajó con él en la construcción de la escuela, ¿sabes? Decía que don Rosendo era el primero en llegar y el último en irse, que cargaba más ladrillos que cualquiera de los jóvenes. ¿Y qué pasó? ¿Por qué nadie habla de él ahora? Doña Carmen bajó la mirada. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. Las cosas cambiaron cuando llegaron los Mendoza. Porfirio era un hombre astuto, con dinero y contactos en la capital. Poco a poco se fue apoderando de todo, las tierras, el comercio, la voluntad de la gente. Los que se oponían a él terminaban mal. Algunos perdieron sus negocios, otros tuvieron que irse del pueblo. Mi padre siempre decía que Porfirio le había hecho algo terrible a don Rosendo, pero nunca quiso contarme qué. Le robó sus tierras, mamá, dijo Mateo con voz grave. Lo engañó para que firmara unos papeles y se quedó con todo. Don Rosendo tiene las pruebas. Doña Carmen levantó la vista. En sus ojos había una mezcla de horror y comprensión, como si una pieza del rompecabezas que había intentado armar durante años finalmente encajara en su lugar. Siempre lo sospeché, susurró. Pero nadie se atrevía a hablar. Los Mendoza tienen demasiado poder. Eso va a cambiar, mamá. Voy a ayudar a don Rosendo a recuperar lo que es suyo. Mateo, no, dijo doña Carmen, tomándolo del brazo con fuerza. No sabes con quién te estás metiendo. Aurelio Mendoza es el presidente municipal. Tiene amigos en todas partes, incluyendo la policía. Si te enfrentas a él, te va a destruir. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me quede callado como todos los demás? ¿Que deje que un anciano que dio todo por este pueblo muera solo y olvidado mientras los que le robaron viven como reyes? Las palabras de Mateo resonaron en la pequeña cocina. Doña Carmen lo miraba con una expresión que él conocía bien, era la misma mirada que tenía cuando su padre murió y ella tuvo que sacar adelante a la familia sola. Una mirada de miedo, sí, pero también de orgullo. Eres igual a tu padre, dijo finalmente, con la voz quebrada. Él tampoco sabía quedarse callado ante una injusticia. ¿Me vas a ayudar? Doña Carmen tardó varios segundos en responder. Miró por la ventana hacia las calles del pueblo,
hacia las casas que conocía desde que tenía memoria, hacia la vida que había construido con sacrificio y sudor. ¿Qué necesitas?, preguntó finalmente. Mateo sonrió. Era la primera vez que sonreía desde que había encontrado a don Rosendo en el camino. Necesito que me ayudes a encontrar a los viejos del pueblo. Los que recuerdan cómo era todo antes de que llegaran los Mendoza. Los que conocieron a don Rosendo cuando era joven. Eso no será difícil, dijo doña Carmen. Pero muchos tienen miedo de hablar. Entonces tendremos que darles una razón para perder el miedo. Esa tarde, Mateo comenzó su búsqueda. Visitó a don Fermín, el maestro de obra para quien trabajaba, y le contó lo que había descubierto. Don Fermín era un hombre de 68 años que había nacido en San Miguel y conocía cada rincón del pueblo. Al principio se mostró escéptico, pero cuando Mateo le mostró una fotografía de don Rosendo que había tomado con su teléfono, su expresión cambió por completo. Rosendo Aguilar, murmuró don Fermín, tomando el teléfono con manos temblorosas. Pensé que había muerto hace años. Mi padre trabajó con él en la construcción de la iglesia. Siempre decía que era el hombre más honrado que había conocido. Sigue vivo, don Fermín. Y tiene pruebas de que los Mendoza le robaron sus tierras. Don Fermín devolvió el teléfono y se quedó en silencio durante un largo momento. Mateo podía ver la lucha interna que se libraba en su rostro, el miedo a las consecuencias contra el deseo de hacer lo correcto. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente. Que me ayude a reunir a la gente. Que me ayude a contar la verdad. Don Fermín asintió lentamente. Hay una reunión del Comité de Aguas el viernes por la noche en el Salón Ejidal. Asisten casi todos los jefes de familia del pueblo. Podría conseguirte unos minutos para hablar. Eso es todo lo que necesito, dijo Mateo. Unos minutos para plantar la semilla. Durante los siguientes 3 días, Mateo dividió su tiempo entre el trabajo en la obra y las visitas a don Rosendo. Cada tarde, después de la jornada, caminaba hasta la casa del Camino de los Pinos cargando provisiones que compraba con sus propios ahorros, tortillas, frijoles, huevos, fruta. Don Rosendo protestaba al principio, diciendo que no necesitaba caridad, pero Mateo insistía. No es caridad, don Rosendo. Es justicia. Usted dio todo por este pueblo. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que coma bien. Las tardes las pasaban revisando los documentos del baúl, organizándolos cronológicamente, tomando fotografías de cada uno con el teléfono de Mateo. El anciano le contaba historias sobre cada documento, quién había firmado, en qué circunstancias, qué significaba para la historia del pueblo. Mateo escuchaba con atención, memorizando cada detalle. Esta es la carta que el gobernador me envió en 1965, dijo don Rosendo una tarde, sosteniendo un sobre amarillento. Me felicitaba por el trabajo que habíamos hecho en San Miguel. Decía que éramos un ejemplo para todo el estado. ¿Y nunca usó esta carta para defenderse de los Mendoza? ¿Para qué? Los tiempos cambian, muchacho. Los gobernadores van y vienen. El que me escribió esta carta murió hace 30 años. El nuevo gobierno no sabe nada de mí ni le importa. Mateo guardó silencio. Entendía la desesperanza de don Rosendo, la sensación de que el mundo había seguido adelante sin él. Pero también sabía que las cosas podían cambiar. Que a veces bastaba una chispa para encender un fuego que nadie podía apagar. El viernes llegó más rápido de lo esperado. Mateo se vistió con su mejor camisa, una de cuadros azules que su madre le había regalado en su último cumpleaños, y caminó hacia el salón ejidal con el corazón latiéndole en el pecho. Llevaba en el bolsillo su teléfono con las fotografías de los documentos y en la mente las palabras que había ensayado durante días. El salón estaba lleno. Había al menos 60 personas sentadas en sillas plegables, la mayoría hombres mayores de 40 años que representaban a las familias del pueblo.
En la mesa principal estaba Aurelio Mendoza, el presidente municipal, un hombre corpulento de 55 años con bigote recortado y ojos pequeños que parecían evaluar todo lo que veían. Mateo sintió un escalofrío al verlo. Ese era el hombre contra el que estaba a punto de declarar la guerra. Don Fermín le hizo una seña desde el fondo del salón. Mateo caminó hacia él, tratando de parecer tranquilo, aunque por dentro temblaba. «Te conseguí 5 minutos al final de la reunión», susurró don Fermín. «Pero ten cuidado con lo que dices. Aurelio no es tonto». La reunión transcurrió con normalidad. Se discutieron asuntos del sistema de agua potable, el mantenimiento de los caminos, los preparativos para la fiesta patronal. Mateo apenas escuchaba. Su mente estaba enfocada en lo que vendría después. Finalmente, el secretario del comité preguntó si alguien tenía algún asunto adicional que tratar. Don Fermín levantó la mano. «El joven Mateo Hernández quiere dirigirse a la asamblea», dijo. «Tiene algo importante que compartir». Aurelio Mendoza frunció el ceño. Sus ojos se clavaron en Mateo con una intensidad que hizo que el joven sintiera frío en la espalda. «¿El hijo de Carmen?», preguntó Aurelio con voz pausada. «¿Qué puede tener de importante un albañil?». Algunas personas rieron. Mateo sintió que las mejillas le ardían, pero no se dejó intimidar. Caminó hacia el frente del salón y se paró frente a la asamblea. «Buenas noches», comenzó, con voz firme. «Sé que muchos de ustedes no me conocen más que como el hijo de doña Carmen, el que trabaja en las obras del pueblo. Pero esta noche no vengo a hablar de mí. Vengo a hablar de alguien que todos ustedes deberían conocer, pero que han olvidado». Hizo una pausa. Los murmullos cesaron. Todas las miradas estaban fijas en él. «Vengo a hablar de don Rosendo Aguilar. El hombre que fundó este pueblo». Las palabras de Mateo cayeron sobre la asamblea como una piedra en un estanque tranquilo. Los murmullos comenzaron inmediatamente, algunos de sorpresa, otros de incredulidad. Pero la reacción que Mateo observaba con más atención era la de Aurelio Mendoza. El presidente municipal se había quedado completamente inmóvil, con los ojos fijos en el joven que se atrevía a pronunciar un nombre que llevaba décadas enterrado. «¿Rosendo Aguilar?», dijo alguien entre la multitud. «¿El loco del cerro?». «No es ningún loco», respondió Mateo, sacando su teléfono del bolsillo. «Es el hombre que donó las tierras donde están construidas sus casas. El que levantó la iglesia con sus propias manos. El que fue hasta Morelia a rogarle al gobernador que mandara un maestro para que sus hijos pudieran aprender a leer». Comenzó a pasar las fotografías de los documentos por la pantalla, mostrándolas a quienes estaban más cerca. «Tengo aquí el acta de fundación del pueblo, firmada en 1963. El nombre de don Rosendo aparece como representante legal de las 12 familias fundadoras. Tengo las escrituras originales de las tierras que donó, las cartas del gobernador, los recibos de los materiales que compró para construir la escuela». Los murmullos se intensificaron. Algunas personas se levantaron de sus sillas para ver mejor las imágenes en el teléfono. Mateo podía sentir que algo estaba cambiando en el ambiente, una corriente de curiosidad y reconocimiento que comenzaba a fluir entre los asistentes. «Mi padre me habló de ese hombre», dijo un anciano desde la tercera fila. «Decía que era el más trabajador de todos». «Mi abuela también lo mencionaba», agregó una mujer de mediana edad. «Pero yo pensaba que eran solo historias». Aurelio Mendoza se puso de pie. Su rostro había adoptado una expresión serena, casi amable, pero sus ojos brillaban con una frialdad que Mateo reconoció inmediatamente como peligrosa. «Es muy conmovedor lo que nos cuentas, muchacho», dijo Aurelio con voz pausada, dirigiéndose a la asamblea más que a Mateo. «Pero debemos ser cuidadosos con la información que aceptamos como verdadera. Cualquiera puede fabricar documentos falsos en estos tiempos. Las computadoras hacen maravillas». «Estos documentos tienen más de 60 años», replicó Mateo.
Están amarillentos por el tiempo, con sellos oficiales de la época. ¿Cómo podría fabricar algo así? No estoy diciendo que tú los hayas fabricado, respondió Aurelio, sonriendo. Pero ese anciano del que hablas, ese Rosendo Aguilar, es conocido en el pueblo por sus problemas mentales. Todos saben que vive aislado, que habla solo, que ha perdido el contacto con la realidad. Es posible que él mismo haya creado esos documentos hace años, en un intento de darse importancia. Algunos asistentes asintieron. Mateo sintió que el terreno que había ganado comenzaba a desmoronarse bajo sus pies. Don Rosendo no está loco, insistió. He hablado con él durante días. Su mente está perfectamente clara. Y hay personas aquí que pueden confirmar su historia. Personas cuyos padres y abuelos trabajaron con él. ¿Y dónde están esas personas? Preguntó Aurelio, extendiendo los brazos teatralmente. ¿Por qué no se levantan a hablar? El silencio que siguió fue devastador. Mateo miró a su alrededor, buscando apoyo, pero las miradas que encontró estaban clavadas en el suelo. El anciano que había mencionado a su padre estudiaba sus propias manos. La mujer que había hablado de su abuela se había hundido en su silla. Don Fermín mantenía la vista fija en un punto distante, evitando el contacto visual. El miedo. El maldito miedo que los Mendoza habían sembrado durante décadas. Creo que esta discusión ha llegado a su fin, dijo Aurelio, volviendo a sentarse. Agradecemos al joven Mateo su interés por la historia del pueblo, pero no podemos basar decisiones en los delirios de un anciano enfermo. Si no hay más asuntos que tratar, doy por terminada la reunión. Mateo quería gritar. Quería tomar a cada uno de los presentes por los hombros y sacudirlos hasta que despertaran. Pero sabía que sería inútil. El poder de Aurelio Mendoza no residía en la fuerza física ni en las amenazas explícitas. Residía en algo mucho más profundo, en la certeza de que quien se opusiera a él pagaría las consecuencias. Salió del salón ejidal con el corazón pesado. La noche estaba fresca y las estrellas brillaban sobre el pueblo con indiferencia. Mateo caminó sin rumbo durante varios minutos, tratando de procesar lo que había ocurrido. Había fracasado. Su primera batalla contra los Mendoza había terminado en derrota. Mateo. La voz lo hizo detenerse. Se volvió y vio a don Fermín caminando hacia él con paso apresurado. Lo siento, muchacho, dijo el maestro de obra, jadeando. Debí haber hablado. Debí haber apoyado lo que decías. ¿Por qué no lo hizo? Don Fermín bajó la mirada. Porque tengo miedo. Porque mi hijo trabaja en el ayuntamiento y si Aurelio se enoja, lo despide. Porque mi esposa necesita medicinas que solo podemos comprar con ese sueldo. Porque cada decisión que tomo afecta a personas que dependen de mí. Mateo quería estar enojado. Quería culpar a don Fermín y a todos los demás por su cobardía. Pero no podía. Entendía demasiado bien lo que significaba tener responsabilidades, cargar con el peso de otras vidas sobre los hombros. ¿Entonces qué hago? Preguntó, más para sí mismo que para don Fermín. ¿Me rindo? No, respondió el maestro de obra con firmeza. Pero tienes que ser más inteligente. Aurelio ganó esta batalla porque controló el terreno. Eligió dónde y cuándo pelear. Si quieres vencerlo, tienes que hacer lo mismo. ¿Qué sugiere? Don Fermín miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos. Hay algo que Aurelio no sabe que yo sé, dijo en voz baja. Hace 3 meses, un empresario de Guadalajara vino al pueblo. Se reunió con Aurelio en privado, en su casa. Yo estaba trabajando en una reparación del techo y escuché parte de la conversación. ¿Qué escuchó? Hablaban de un proyecto. Algo grande. El empresario quiere comprar todas las tierras del lado norte del pueblo para construir un complejo turístico. Hoteles, restaurantes, un campo de golf. Aurelio le prometió que conseguiría las tierras a precio de nada, que convencería a los ejidatarios de vender.
Mateo sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Las tierras del lado norte, murmuró. Esas son las tierras que le robaron a don Rosendo. Exactamente. Si don Rosendo puede probar que esas tierras le pertenecen legalmente, todo el proyecto de Aurelio se viene abajo. Por eso reaccionó como reaccionó esta noche. No estaba defendiendo la memoria de su padre. Estaba protegiendo millones de pesos. Mateo sintió que algo renacía en su pecho. La esperanza que había perdido minutos antes comenzaba a brotar de nuevo, más fuerte que antes. Necesito conseguir ayuda legal, dijo. Alguien que pueda revisar los documentos de don Rosendo y decirme si tenemos un caso. Conozco a alguien, respondió don Fermín. Una abogada de Morelia que se especializa en disputas de tierras. Es honesta, no se deja comprar. Se llama Lucía Vega. Le daré su número. Esa noche, Mateo no durmió. Pasó horas investigando en su teléfono, buscando información sobre disputas de tierras, derechos de propiedad, procedimientos legales. No entendía la mitad de lo que leía, pero no le importaba. Aprendería lo que fuera necesario. A la mañana siguiente, llamó al número que don Fermín le había dado. Una voz femenina, firme pero amable, respondió al tercer timbrazo. Despacho de la licenciada Vega, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito hablar con la licenciada, dijo Mateo, tratando de sonar profesional. Tengo un caso de robo de tierras que lleva más de 40 años sin resolverse. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿40 años? Preguntó la voz. Eso suena interesante. Déjeme revisar la agenda de la licenciada. 30 segundos después, Mateo tenía una cita para el lunes siguiente en Morelia. Sería un viaje de 3 horas en autobús, pero no le importaba. Por primera vez desde la humillación del salón ejidal, sentía que estaba avanzando. Lo que no sabía era que Aurelio Mendoza ya había comenzado a mover sus propias piezas. Y que el contraataque sería más brutal de lo que jamás había imaginado. El domingo amaneció nublado sobre San Miguel de la Sierra. Mateo se levantó temprano para visitar a don Rosendo y contarle lo que había descubierto sobre el proyecto turístico y la cita con la abogada. Pero cuando llegó a la casa del Camino de los Pinos, encontró algo que le heló la sangre. La puerta estaba abierta de par en par. Las ventanas, rotas. Y en las paredes exteriores, pintadas con aerosol rojo, había palabras que no dejaban lugar a dudas: cállate o mueres y el viejo paga. Mateo entró corriendo, temiendo lo peor. Encontró a don Rosendo sentado en su catre, ileso pero visiblemente afectado. El interior de la casa había sido destrozado, las fotografías arrancadas de las paredes, los muebles volcados, el baúl de los documentos abierto y vacío. Don Rosendo, ¿está bien? ¿Qué pasó? El anciano levantó la vista. Sus ojos, normalmente serenos, brillaban con una mezcla de miedo y rabia. Vinieron anoche, dijo con voz temblorosa. 3 hombres con pasamontañas. Me amarraron a la silla y destrozaron todo. Se llevaron los documentos, Mateo. Todos los documentos. Mateo sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Meses de trabajo, décadas de pruebas, todo desaparecido en una sola noche. ¿Los reconoció? ¿Sabe quiénes eran? No pude verles las caras. Pero uno de ellos habló antes de irse. Dijo que esto era solo una advertencia. Que si seguíamos molestando, la próxima vez no tendrían tanta consideración. Mateo apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. La rabia que sentía era como un fuego que le quemaba por dentro, consumiendo todo pensamiento racional. Fue Aurelio, dijo entre dientes. Ese maldito mandó a destruir todo. No puedes probarlo, muchacho. Así es como funciona. Él nunca se ensucia las manos directamente. Siempre hay alguien más que hace el trabajo sucio.
Mateo caminó entre los escombros de la casa, tratando de encontrar algo que hubiera sobrevivido. Pero los hombres habían sido meticulosos. No quedaba ni un solo documento, ni una sola fotografía. Entonces recordó algo. Las fotos. Había tomado fotografías de todos los documentos con su teléfono durante los días anteriores. No eran los originales, pero eran algo. Sacó el teléfono del bolsillo y abrió la galería. Las imágenes seguían ahí, el acta de fundación, las escrituras, las cartas del gobernador, todo digitalizado y guardado en la memoria del dispositivo. Don Rosendo, dijo, mostrándole la pantalla. No todo está perdido. Tengo copias de todo aquí. El anciano miró el teléfono con una expresión de incredulidad. ¿Esas máquinas pueden hacer eso? Y mucho más. Voy a enviar estas fotos a la abogada antes de mi cita. Y voy a hacer copias en varios lugares, para que aunque me roben el teléfono, la información siga existiendo. Mateo pasó la siguiente hora limpiando la casa de don Rosendo y asegurando la puerta con unos tablones que encontró en el patio. No era una solución permanente, pero al menos daría algo de seguridad al anciano. No puede quedarse aquí solo, dijo Mateo. Es peligroso. ¿Y a dónde voy a ir? Esta es mi casa. La única que tengo. Venga conmigo. Mi madre tiene un cuarto extra. No es grande, pero estará seguro. Don Rosendo negó con la cabeza. No voy a huir de mi propia casa, muchacho. Llevo 90 años en este mundo y nunca he corrido de nada. No voy a empezar ahora. Mateo quería insistir, pero conocía esa expresión. Era la misma terquedad que él mismo había heredado de su padre. No había forma de convencer a don Rosendo de que abandonara su hogar. Entonces vendré todos los días a verlo, dijo finalmente. Y le voy a conseguir un teléfono para que pueda llamarme si pasa algo. Esa tarde, Mateo fue a la única tienda de electrónicos del pueblo y compró el teléfono celular más barato que encontró. Le costó una semana de sueldo, pero no le importó. Le enseñó a don Rosendo cómo usarlo, programando su número como el único contacto. Si pasa cualquier cosa, presiona este botón verde y luego este que tiene mi nombre, explicó pacientemente. Yo vendré corriendo, no importa la hora. Cuando regresó a su casa, encontró a su madre sentada en la cocina con expresión preocupada. Frente a ella había un sobre blanco sin remitente. Llegó hace una hora, dijo doña Carmen. Un niño lo dejó en la puerta y salió corriendo. Mateo abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje mecanografiado. Tu madre lava ropa para vivir. Sería una lástima que perdiera a sus clientes. Tu jefe necesita permisos del ayuntamiento para seguir construyendo. Sería una lástima que esos permisos se retrasaran. Tú caminas solo por caminos oscuros todas las noches. Sería una lástima que algo te pasara. Última advertencia. No había firma, pero no hacía falta. El mensaje era claro. Doña Carmen lo miraba con ojos llenos de miedo. Mateo, por favor, susurró. Déjalo ya. No vale la pena arriesgar nuestras vidas por esto. Mamá, si me rindo ahora, ellos ganan. Y seguirán ganando siempre. Seguirán robando, amenazando, destruyendo a quien se les ponga enfrente. ¿Eso es lo que quieres? ¿Que vivamos toda la vida con miedo? Quiero que estés vivo, hijo. Eso es lo único que quiero. Mateo se sentó junto a su madre y la abrazó. Podía sentir su cuerpo temblando, el miedo que la consumía por dentro. Y por un momento, solo por un momento, consideró rendirse. Olvidar todo lo que había descubierto, volver a su vida de albañil, fingir que don Rosendo no existía. Pero entonces recordó el rostro del anciano cuando le contó su historia. Recordó las décadas de soledad, de olvido, de injusticia acumulada. Recordó las palabras de su padre, que doña Carmen le había repetido desde niño,
un hombre que no defiende lo que es correcto no es un hombre. Es solo un cobarde con forma humana. No me voy a rendir, mamá, dijo finalmente. Pero te prometo que voy a ser cuidadoso. Y que pase lo que pase, siempre voy a protegerte. Doña Carmen no respondió. Solo lo abrazó más fuerte, como si quisiera retenerlo a su lado para siempre, protegerlo del mundo que amenazaba con devorarlo. Esa noche, Mateo no durmió. Pasó las horas revisando las fotografías de los documentos, enviándolas por correo electrónico a la abogada Lucía Vega, guardando copias en todos los servicios de almacenamiento en la nube que pudo encontrar. Cuando terminó, sintió una pequeña victoria. La información estaba dispersa, protegida, lista para ser usada cuando llegara el momento. A la mañana siguiente, tomó el autobús hacia Morelia. Tenía una cita con una abogada y un plan que comenzaba a tomar forma en su mente. Un plan que, si funcionaba, no solo devolvería la dignidad a don Rosendo, sino que expondría a Aurelio Mendoza ante todo el pueblo. Lo que no sabía era que Aurelio ya estaba preparando su siguiente movimiento. Y que la batalla estaba a punto de escalar a un nivel que Mateo nunca había imaginado. El autobús llegó a Morelia pasadas las 10 de la mañana. Mateo nunca había estado en una ciudad tan grande. Las calles empedradas del centro histórico, los edificios coloniales de cantera rosa, las plazas llenas de gente que caminaba con prisa hacia destinos desconocidos. Todo le resultaba abrumador y fascinante al mismo tiempo. El despacho de la licenciada Lucía Vega estaba ubicado en el segundo piso de un edificio antiguo, a 2 cuadras de la catedral. Mateo subió las escaleras de madera crujiente con el corazón acelerado, repasando mentalmente todo lo que quería decir. La puerta tenía un letrero discreto: Licenciado Lucía Vega Martínez, Derecho Agrario y Civil. Mateo tocó 2 veces y una voz femenina lo invitó a pasar. Lucía Vega era una mujer de unos 40 años, con cabello negro recogido en un moño práctico y ojos oscuros que transmitían inteligencia y determinación. Vestía un traje sastre gris y no llevaba más joyería que un par de aretes pequeños. Su escritorio estaba cubierto de expedientes y libros de leyes, pero todo parecía organizado con precisión metódica. Usted debe ser Mateo Hernández, dijo, levantándose para estrechar su mano. Me intrigó mucho su llamada. Un caso de 40 años no es algo que escuche todos los días. Gracias por recibirme, licenciada, respondió Mateo, sentándose en la silla que ella le indicó. Sé que es una historia difícil de creer, pero le aseguro que todo lo que voy a contarle es verdad. Durante la siguiente hora, Mateo relató todo lo que había descubierto: el encuentro con don Rosendo, los documentos del baúl, el fraude de Porfirio Mendoza, las amenazas de Aurelio, el robo de los originales. La abogada escuchaba en silencio, tomando notas ocasionales en una libreta amarilla. Cuando Mateo terminó, sacó su teléfono y le mostró las fotografías de los documentos. Lucía las examinó con atención, ampliando cada imagen, deteniéndose en los sellos, las firmas, las fechas. Esto es extraordinario, murmuró finalmente. Si estos documentos son auténticos, y por lo que veo tienen todas las características de serlo, don Rosendo tiene un caso muy sólido. ¿Puede ayudarnos? Lucía se reclinó en su silla, pensativa. El problema principal es que los documentos originales fueron robados. Las fotografías son útiles como evidencia complementaria, pero un juez necesitará más para dictar una sentencia. Necesitamos encontrar registros oficiales que corroboren lo que estos documentos dicen. ¿Dónde podemos encontrar esos registros? El Archivo General Agrario en la Ciudad de México debería tener copias de todas las actas de fundación y las escrituras de tierras ejidales de esa época. También podemos buscar en el Registro Público de la Propiedad de Michoacán. Si la transferencia de tierras que hizo Porfirio Mendoza fue fraudulenta, debería haber inconsistencias en los registros. Mateo sintió que una luz de esperanza se encendía en su pecho. ¿Cuánto tiempo tomaría todo eso? Semanas, tal vez meses.
Los archivos gubernamentales son un laberinto burocrático. Pero tengo contactos que pueden acelerar el proceso. Lucía hizo una pausa y lo miró directamente a los ojos. Hay algo más que debes saber, Mateo. Si iniciamos este proceso, Aurelio Mendoza se enterará. Y por lo que me ha contado, no es un hombre que se quede de brazos cruzados. Ya nos ha amenazado. Ya destrozó la casa de don Rosendo y robó los documentos. ¿Qué más puede hacer? Mucho más. Puede usar sus influencias para retrasar el caso indefinidamente. Puede sobornar testigos, presionar a funcionarios, incluso fabricar pruebas en su contra. He visto casos así antes. La justicia en México es lenta, y los poderosos saben cómo manipularla. Mateo apretó los puños sobre sus rodillas. ¿Entonces qué sugiere? Que no dependamos solo del sistema legal. Necesitamos presión pública. Si la gente de San Miguel conoce la verdad, si hay suficientes voces exigiendo justicia, será más difícil para Aurelio enterrar el caso. La gente tiene miedo de hablar. Ya lo intenté en una reunión del pueblo y nadie me apoyó. Porque no tenían suficiente información. Porque pensaban que era solo tu palabra contra la de Aurelio. Lucía se inclinó hacia adelante. Pero si conseguimos los registros oficiales, si podemos probar de manera irrefutable que las tierras fueron robadas, la narrativa cambia. Ya no será el delirio de un anciano loco contra la palabra del presidente municipal. Será evidencia documental contra un fraude de décadas. Mateo asintió lentamente. El plan comenzaba a tomar forma en su mente: conseguir las pruebas oficiales, hacerlas públicas, generar presión social mientras el caso avanzaba por los canales legales. No sería fácil ni rápido, pero era posible. Hay otra cosa, agregó Lucía. Mencionaste un proyecto turístico, una empresa de Guadalajara que quiere comprar las tierras. Si podemos identificar a esa empresa y demostrar que Aurelio está involucrado en una transacción ilegal, el caso se vuelve mucho más grande. Ya no sería solo un fraude local. Sería corrupción gubernamental, tráfico de influencias, posiblemente lavado de dinero. ¿Cómo podemos conseguir esa información? Déjamelo a mí. Tengo contactos en el sector empresarial que pueden investigar discretamente. Mientras tanto, necesito que hagas algo importante. Lo que sea. Necesito que don Rosendo grabe su testimonio. Todo lo que recuerde sobre la fundación del pueblo, sobre el fraude de Porfirio, sobre las amenazas. Un video detallado que podamos usar como evidencia y, si es necesario, hacer público. Mateo regresó a San Miguel esa misma tarde con una lista de tareas y una nueva determinación. Lo primero que hizo fue visitar a don Rosendo y contarle sobre la reunión con la abogada. El anciano escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. ¿De verdad crees que podemos ganar? Preguntó cuando Mateo terminó. No lo sé, don Rosendo. Pero sé que tenemos que intentarlo. Durante los siguientes días, Mateo grabó horas de testimonio con don Rosendo. El anciano habló sobre su juventud, sobre cómo había llegado a esas tierras con nada más que sus manos y su voluntad de trabajar. Habló sobre las 12 familias fundadoras, recordando nombres y rostros que habían desaparecido hacía décadas. Habló sobre la construcción de la iglesia, de la escuela, de las primeras casas. Y habló sobre Porfirio Mendoza, sobre cómo había llegado al pueblo con promesas de prosperidad y había terminado robándole todo. Mientras tanto, Lucía Vega trabajaba en Morelia. 2 semanas después de su primera reunión, llamó a Mateo con noticias importantes. Encontré los registros del Archivo General Agrario, dijo, con evidente emoción en su voz. El acta de fundación de San Miguel de la Sierra está ahí, exactamente como aparece en las fotografías que me enviaste. Y hay algo más: la transferencia de tierras que Porfirio Mendoza registró en 1985 tiene irregularidades evidentes. La firma de don Rosendo en ese documento no coincide con su firma en el acta de fundación. Es una falsificación. Mateo sintió que el corazón le daba un vuelco.
¿Eso significa que podemos probar el fraude? Significa que tenemos un caso muy fuerte. Pero necesito que vengas a Morelia de nuevo. Hay alguien que quiere conocerte. Mateo viajó a la capital del estado el fin de semana siguiente. En el despacho de Lucía lo esperaba un hombre de unos 60 años, con cabello canoso y expresión seria. Se presentó como Roberto Fuentes, periodista de investigación de un medio nacional. La licenciada me contó tu historia, dijo Roberto, estrechando la mano de Mateo. Es exactamente el tipo de caso que llevo años buscando. Corrupción municipal, despojo de tierras, silenciamiento de voces. Es un patrón que se repite en todo México. ¿Va a publicar la historia? Voy a hacer más que eso. Voy a documentarla completamente. Quiero entrevistar a don Rosendo, revisar todos los documentos, hablar con otros habitantes del pueblo que puedan confirmar lo que pasó. Y cuando tenga todo listo, lo publicaré en el momento preciso para causar el mayor impacto posible. Mateo miró a Lucía, que asintió con una sonrisa. Esto es lo que te decía sobre la presión pública, explicó la abogada. Cuando la historia salga en un medio nacional, Aurelio Mendoza no podrá esconderse. Tendrá que responder preguntas que lleva décadas evitando. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Roberto Fuentes viajó a San Miguel de la Sierra con un equipo de producción discreto. Entrevistó a don Rosendo durante 2 días completos, grabando cada palabra con cámaras profesionales. Habló con los ancianos del pueblo que aún recordaban la fundación, muchos de los cuales, al ver que había un periodista nacional interesado, se atrevieron finalmente a contar lo que sabían. Don Fermín fue uno de los primeros en dar testimonio. Luego vinieron otros, doña Esperanza, cuyo padre había sido uno de los 12 fundadores, don Aurelio el carpintero, que había ayudado a construir los bancos de la iglesia, doña Mercedes, que recordaba cómo Porfirio Mendoza había amenazado a su esposo cuando intentó denunciar el fraude. La verdad que había estado enterrada durante 4 décadas comenzaba finalmente a emerger. Pero Aurelio Mendoza no estaba dispuesto a rendirse sin pelear. La mañana del 15 de septiembre, día de las fiestas patrias, San Miguel de la Sierra amaneció diferente. Había una energía extraña en el aire, una tensión que todos sentían pero nadie se atrevía a nombrar. Los preparativos para el grito de independencia continuaban como cada año, banderas tricolores en las ventanas, puestos de antojitos en la plaza principal. El templete frente a la presidencia municipal donde Aurelio Mendoza daría el tradicional grito a las 11 de la noche. Pero algo había cambiado. Durante la semana anterior, habían comenzado a circular rumores por todo el pueblo. Algunos decían que un periodista de la capital había estado haciendo preguntas sobre los Mendoza. Otros aseguraban que había documentos que probaban que las tierras del norte habían sido robadas. El nombre de don Rosendo Aguilar, que durante décadas había sido sinónimo de locura y marginación, ahora se pronunciaba con respeto y curiosidad. Mateo observaba todo desde la distancia, esperando. Sabía que la historia de Roberto Fuentes se publicaría ese mismo día, a las 6 de la tarde, sincronizada con el noticiero nacional de mayor audiencia. Lucía Vega le había llamado la noche anterior para confirmar los detalles. Todo está listo, había dicho la abogada. El reportaje incluye los documentos del Archivo General Agrario, el análisis grafológico que prueba la falsificación de la firma, los testimonios de los ancianos y una investigación sobre el proyecto turístico. Resulta que la empresa de Guadalajara tiene vínculos con un cartel del narcotráfico. Aurelio Mendoza no solo es un ladrón de tierras, está involucrado con el crimen organizado. Mateo había sentido un escalofrío al escuchar eso. La magnitud de la corrupción era mayor de lo que había imaginado. Y las consecuencias de exponerla también lo serían. A las 5 de la tarde, Mateo fue a buscar a don Rosendo. Lo encontró sentado en el jardín de su casa, mirando hacia el cerro que se alzaba sobre el pueblo. El anciano vestía una camisa blanca limpia y pantalones de vestir, la ropa que había guardado durante años para ocasiones especiales. ¿Está listo, don Rosendo?
Llevo 40 años esperando este momento, muchacho. Estoy más que listo. Juntos caminaron hacia el centro del pueblo. La gente los miraba con curiosidad, algunos con respeto, otros con recelo. Pero nadie los detuvo. Nadie dijo nada. A las 6 en punto, el reportaje comenzó a transmitirse en todo el país. Mateo y don Rosendo lo vieron en la pequeña tienda de doña Lupe, que tenía una televisión antigua conectada al único cable del pueblo. Poco a poco, la tienda se fue llenando de gente que había escuchado que algo importante estaba pasando. La voz del periodista narraba la historia mientras las imágenes mostraban los documentos, las entrevistas, las pruebas. Apareció el rostro de don Rosendo en la pantalla, contando cómo había fundado el pueblo, cómo había donado sus tierras, cómo Porfirio Mendoza lo había engañado. Aparecieron los testimonios de los ancianos, confirmando cada palabra. Aparecieron los registros oficiales, las firmas falsificadas, los vínculos con el crimen organizado. Y al final, apareció una imagen de Aurelio Mendoza saliendo de una reunión con hombres que el reportaje identificaba como líderes del cartel del Occidente. El silencio en la tienda era absoluto. Mateo podía escuchar los latidos de su propio corazón. Cuando el reportaje terminó, alguien comenzó a aplaudir. Luego otro. Y otro. En cuestión de segundos, toda la tienda estaba aplaudiendo, algunos con lágrimas en los ojos. Don Rosendo. Gritó alguien. Usted es el verdadero fundador del pueblo. Y justicia para don Rosendo. Coreó otro. El anciano miraba a su alrededor con una expresión de incredulidad. Después de 40 años de olvido, de soledad, de ser llamado loco por quienes debían haberlo honrado, finalmente la verdad había salido a la luz. Pero la noche aún no había terminado. A las 8 de la tarde, llegaron al pueblo 3 patrullas de la policía estatal. Venían a arrestar a Aurelio Mendoza por los cargos de fraude, falsificación de documentos y asociación con el crimen organizado. La noticia se esparció como pólvora. Cuando los agentes llegaron a la presidencia municipal, encontraron el edificio vacío. Aurelio había huido, probablemente alertado por sus contactos en la capital. Pero su escape no duraría mucho. Al día siguiente, fue capturado en la frontera con Estados Unidos cuando intentaba cruzar con documentos falsos. El grito de independencia de ese año fue diferente a todos los anteriores. No hubo ceremonia oficial, no hubo discursos políticos. En su lugar, los habitantes de San Miguel de la Sierra se reunieron en la plaza principal para celebrar algo mucho más importante, la recuperación de su historia. Don Fermín tomó el micrófono y pidió silencio. Esta noche no vamos a gritar los nombres de los héroes de hace 200 años, dijo con voz emocionada. Esta noche vamos a honrar a un héroe que tenemos aquí, entre nosotros. Un hombre que dio todo lo que tenía para que este pueblo existiera, y a quien nosotros, por cobardía y olvido, dejamos abandonado durante 4 décadas. Don Rosendo Aguilar, ¿puede subir al templete? Mateo ayudó al anciano a subir los escalones. La multitud aplaudía con fervor, gritando su nombre. Don Rosendo se detuvo frente al micrófono, mirando los rostros de quienes lo habían ignorado durante tanto tiempo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No sé qué decir, comenzó, con voz temblorosa. Durante muchos años pensé que moriría solo, olvidado, sin que nadie supiera lo que hice por este pueblo. Pero esta noche veo que la verdad siempre encuentra su camino. Y veo que hay jóvenes como Mateo, que tienen el valor de luchar por lo que es correcto aunque todo esté en su contra. Se volvió hacia Mateo, que estaba de pie junto al templete. Muchacho, me salvaste la vida aquella tarde de lluvia. Pero hiciste mucho más que eso. Me devolviste mi dignidad. Me devolviste mi historia. Y eso es algo que nunca podré pagarte. Mateo subió al templete y abrazó al anciano. La multitud estalló en aplausos. En los meses siguientes, muchas cosas cambiaron en San Miguel de la Sierra.
Las tierras que habían sido robadas fueron devueltas legalmente a don Rosendo, quien las donó de nuevo al pueblo para uso comunitario. Se construyó una escuela nueva que llevaba su nombre. Una placa de bronce fue colocada en la entrada de la iglesia, reconociéndolo como fundador del pueblo. Aurelio Mendoza fue condenado a 30 años de prisión por sus crímenes. El proyecto turístico fue cancelado y las tierras permanecieron bajo control de la comunidad. Mateo siguió trabajando como albañil, pero también se inscribió en cursos de derecho a distancia que la licenciada Lucía Vega le había recomendado. Soñaba con convertirse en abogado algún día, para defender a otros que no tenían voz. Don Rosendo vivió 3 años más. Murió una noche de diciembre, mientras dormía, con una sonrisa en el rostro. Todo el pueblo asistió a su funeral. Fue enterrado junto a su esposa Esperanza, en el panteón que él mismo había ayudado a construir 60 años atrás. En su lápida, por petición de Mateo, se grabaron las siguientes palabras. Don Rosendo Aguilar. Fundador de San Miguel de la Sierra. Un hombre que dio todo por su pueblo y que nunca dejó de creer en la bondad humana. La tarde del entierro, Mateo caminó solo hasta el camino de terracería donde todo había comenzado. La lluvia caía suavemente, igual que aquella tarde en que encontró al anciano desmayado junto al árbol de mezquite. Se detuvo en el mismo lugar y miró hacia el cielo. Gracias, don Rosendo, murmuró. Por enseñarme que un solo acto de bondad puede cambiar el mundo. Y mientras caminaba de regreso al pueblo, Mateo supo que la historia de don Rosendo viviría para siempre. No en documentos ni en placas de bronce, sino en el corazón de cada habitante de San Miguel de la Sierra que aprendiera a no olvidar a quienes vinieron antes. Porque la memoria, al final, es la única forma de justicia que trasciende el tiempo.